a recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer estos versículos paraditos por reverencia a la palabra, y luego vamos a estar sentaditos para poder oír atentamente el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Isaías 52, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 y 2, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer toda la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Vamos a cerrar nuestras vistas, hermanos, y vamos a pedir dirección al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta noche usted y yo hemos venido para poder recibir palabra de Dios. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, bendito Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, muévete ahora en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, limpia los aires de este lugar, poderoso Padre, de todo, Señor, que estamos hoy, Señor, en esta noche reunidos, Padre Santo, para poder recibir tu palabra, Señor. Amado Padre, abre nuestros oídos espirituales, Señor, en esta hora, papá. Ahora, poderoso Señor, seas tú, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales para poder percibir lo que tú nos vas a hablar, Señor, en esta noche. Prepara nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Señor, salga como esa espada de doble filo que atraviesa el alma, las coyunturas, los tuétanos, Padre, hasta partir el alma, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, papá, y te pido, Señor, que en esta hora tú utilices mi vida simplemente como un instrumento, papá, porque sabemos que es tu Espíritu en quien habla, papá, porque sabemos que es tu palabra y tú eres quien hace la obra, Señor, en cada vida. Te lo pedimos, Padre Santo. La gloria, la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a glorificar al Señor, hermanos. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a prestar bastante atención. Gloria a Dios. Estas palabras, ¿no? Podemos ver que había dicho el profeta Jeremías. Pero vamos a ver en qué tiempo lo habló, por qué dijo estas palabras que Dios había mandado a poder dar ese mensaje a su pueblo. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Sabemos todos que hemos estudiado que los dos pecados que predominaban en el pueblo de Israel era la adoración a los ídolos y la opresión a los pobres, ¿verdad? Dios había advertido muchas veces sus faltas, de sus pecados delante de Dios. Y aunque había utilizado sus siervos, sus profetas, para poder anunciar el castigo que vendría, este pueblo no hizo nada por poder llegar a arrepentirse a los caminos de Dios y volver al propósito de Dios. Finalmente, todos sabemos que de todo un reino que era el pueblo de Israel, se divide en dos reinos. No sé cuánto estamos recordando los estudios, ¿verdad? El pueblo de Israel es dividido en dos reinos. En el reino del norte y en el reino del sur. ¿Recuerdan? Y cuando sucede esto, hermanos, era algo que Dios ya había profetizado, Dios había anunciado que iba a acontecer.
Pero aunque el pueblo sabía lo que iba a suceder, el pueblo no hizo nada. El pueblo había entrado en un conformismo. El pueblo solamente oía, pero no obedecía a lo que Dios le hablaba. Tal vez porque ellos creían que era Jeremías quien le hablaba. Ellos no estaban entendiendo que era Dios utilizando la vida de Jeremías para poder llamar a este pueblo al arrepentimiento. Dios, ¿por qué le dio la palabra a Jeremías para ir al pueblo? Porque Dios quería que el pueblo, al oír la palabra de Dios, el pueblo se arrepintiera y volviera a los caminos. Pero vemos que el pueblo no hizo nada. Finalmente vino y se separaron en dos reinos. Amén. Y no quedaba ahí. Dios decía y seguía hablando por la boca de sus profetas, diciéndole de que no solamente iba a quedar ahí, sino que vendrían por los extranjeros a llevarlos cautivos a ellos por causa de su pecado y su rebeldía. A pesar que el pueblo vio que este reino se dividió, ese pueblo tuvo que haber reaccionado, tuvo que haber accionado, tuvo que haber recordado la palabra de Dios. Pero sabe, el pueblo se conformó. No se estaba dando cuenta que de un pueblo dividido era mucho más fácil que ser entregado a la mano de sus enemigos. Era mucho más fácil que sus enemigos lo vencieran, porque este pueblo se había dividido en dos reinos. Finalmente pasa el tiempo y fue así, ¿verdad? Vemos que el reino del norte fue, dice, conquistado por los asirios, y el reino del sur por los babilónicos. Amén. Cuando este pueblo fue llevado cautivo, ¿sí? Este pueblo sufría mucho. Pero ¿qué sucedía? ¿Acaso Dios no le había dado oportunidad a este pueblo para arrepentirse? ¿Acaso Dios no le había mandado? Dice la palabra que Dios nunca hace nada sin antes avisar a sus hijos, sin avisar al pueblo, hermanos. Y Dios hizo lo mismo con aquel pueblo de Israel. Le había advertido, pero el pueblo no oyó la voz de Dios. El pueblo se conformó, porque cuando ellos vieron nomás que el reino se había dividido, este reino que había sido el pueblo de Israel, estaba dividido en dos reinos, y el pueblo tenía que accionar. Había algo que el pueblo tenía que levantarse y decir qué cosa estamos haciendo. Pero ¿sabe qué sucedió? El pueblo no hizo nada. ¿Qué sucedió? Porque el pueblo se conformó. Porque el pueblo, pudiendo hacer algo, pudiendo clamar a Jehová, no lo hizo. Por la dureza de su corazón. Porque el pecado había dominado sus corazones y no había en ellos arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando un pueblo se conforma, hermanos? ¿Qué es el conformismo? ¿Qué es llegar al conformismo? Escuche bien, dice, es cuando uno se adapta, dice, a cualquier circunstancia y nunca piensa salir de donde está. Es como que el pueblo sufría. El pueblo veía que venían los enemigos, que sería destruido. Pero el pueblo se había adaptado a ese sufrimiento. Es como que el pueblo vivía porque como quien diciendo, no, bueno, así será. Y no estaba en su mente salir de la condición donde estaba. ¿Sabe que hoy en día la condición de muchos de nosotros, no solamente de aquí, el enemigo está atacando a muchas iglesias, hermanos, con el espíritu de conformismo? Este espíritu de conformismo viene, dice, actuando por un demonio llamado letargo, hermano. ¿Qué cosa es el demonio de letargo, el espíritu de letargo? Consta, dice, en un adormecimiento dentro de la iglesia. Trae un sueño profundo dentro de la iglesia. Yo sé que los que no entienden mucho pueden decir, pero ¿de qué sueño está hablando? ¿De qué adormecimiento está hablando? Estamos hablando de lo espiritual. Tú puedes andar, tú puedes caminar, tú puedes obrar dentro de la casa de Dios, pero está hablando de un adormecimiento espiritual. Hay algo que la iglesia no está entendiendo. Hay algo que la iglesia no está percibiendo. Porque así como este pueblo fue anunciado que vendría sus enemigos para derrotarlos, vendría verdaderamente el juicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros, iglesia del Señor, sabemos que los tiempos se están acortando? ¿Cuántos de nosotros sabemos que la venida de Cristo está cerca? Y que Dios nos llama y nos habla miles de veces diciéndonos y llamándonos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca.
Pero ¿qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros ante la voz de Jehová? Estamos muchas veces como este pueblo, escuchando el mensaje, escuchando la voz de Dios, pero tal vez no estamos percibiendo que es Dios el que nos está hablando. Hermanos, este pueblo, cuando el reino fue dividido, tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad de poder clamar a Dios, pero no lo hizo. ¿Cuántos de nosotros estamos clamando al Señor viendo las circunstancias que se están moviendo en nuestra nación? ¿Cuántos de nosotros estamos clamando cuando vienen estas pestes, vienen estos terremotos que se están dando y todo y cada cosa que está escrito en las señales antes del fin se están cumpliendo, hermano? Saben que el Señor se duele, hermanos, cuando hay una iglesia de que a pesar teniendo oportunidad de ser salva, no hace nada para poder hacerlo. Cristo dice su palabra que entregó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Sin embargo, teniendo la oportunidad, muchas veces nosotros la desaprovechamos. Porque aunque no nos hayamos dado cuenta, ese espíritu que trae un adormecimiento y trae una ceguera espiritual no nos deja comprender, no nos deja accionar. Póngase usted, vamos a poner un ejemplo. Si dice que trae un adormecimiento y un sueño profundo, dígame usted, cuando usted está durmiendo, ¿usted puede percibir las cosas que pasan a su alrededor? No, ¿verdad? Porque usted está en un profundo sueño. Y muchas veces hemos dicho, oye, tanto me habré dormido que no he sentido nada, ¿verdad? Y en lo espiritual, muchos de nosotros estamos así, iglesia, que aún viendo las señales, aún viendo que la venida de Cristo está muy cerca, hay muchos de nosotros que estamos aún en un profundo sueño. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como un conformismo ha entrado, creemos nosotros, que solamente por venir a este lugar ya vamos a ser salvos. Este pueblo podía haber luchado contra sus enemigos. Pudo estar preparado cuando iba a venir la conquista de los enemigos, los babilónicos y los asirios. Pero ¿por qué no lo hizo? Si ellos sabían que vendría. ¿Cuántos de nosotros estamos nosotros cayendo en el conformismo? ¿Esperamos la venida de Cristo, iglesia, o no? ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el que espera la venida de Cristo se santifica. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros? El Señor hablaba todos estos días en el ayuno sobre el conformismo, sobre lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y sabe por qué caímos nosotros y podemos darnos cuenta de este conformismo, de este espíritu que tiene atado a la iglesia, que se está moviendo en muchas iglesias? Porque aún sabiendo que nosotros tenemos áreas que aún no hemos podido honrar a Dios, y tú y yo, iglesia, somos conscientes en qué área nos falta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder nosotros vencer a ese enemigo? Para vencer al chisme, para poder vencer a la mentira, para poder vencer a la afán. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos caído en un conformismo, porque aunque sé que miento, sigo mintiendo, y pasarán los días, los meses, los años, y tendremos 20 años en el Evangelio y vendrá Cristo, y nuestra condición, ¿cómo nos va a encontrar? Siempre hemos dicho, hermanos, pero es que nosotros somos débiles, nosotros no somos perfectos. Muy bien. Dios sabe que de repente tenemos debilidades y puede que fallemos a Dios. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Lo malo es que sabiendo que fallamos a Dios en una área, no hacemos nada por cambiar. No hacemos nada por querer nosotros verdaderamente volver a una santificación, decir, Señor, ayúdame. Si antes mentía, pues ahora yo no voy a mentir, Señor. Si todo este año pasado no oraba en mi casa, Señor, pues ahora este año me levanto, voy a orar. Señor, si en este año que pasó, Señor, no tenía deseo de buscarte, pues este año voy a obligar a mi alma a buscarte, Señor. Pero ¿qué hace la iglesia? Ya nos vamos para 2 meses, hermano, que acaba de empezar este año 2023. Y el Señor nos da la oportunidad en este nuevo tiempo de que quiere ver fruto, hermano. Usted
¿Ustedes creen que Dios no esperaba el arrepentimiento de su pueblo? ¿Creen que Dios no esperaba que siquiera uno pudiera decir, Señor, perdóname, te he fallado en esto, Señor? Sabe que el Señor está mirando nuestros corazones, iglesia. Y si el Señor nos habla en esta noche, ¿sabe por qué es? Esto demuestra el gran amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque si la venida de Cristo está cerca, si este gran acontecimiento se va a dar en cualquier momento, ¿cuántos de nosotros nos vamos a quedar si seguimos en este conformismo? Si es que hoy no decidimos, hoy no tomamos una decisión de poder decir, Señor, con tu ayuda, con tu fuerza, Señor, hoy yo voy a vencer a estos enemigos que vienen luchando contra mí. ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos la palabra y decimos, no es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. ¿Y por qué no buscas la presencia de Dios? ¿Por qué no tomamos la presencia de Dios? Muchos de nosotros les cuesta ayunar. Muchos de nosotros nos cuesta doblegar la oración. Porque esta carne se opone, bien escrito está, a las cosas del Espíritu. Pero sabe, hermano, que cuando usted decide, cuando usted toma una decisión de honrar a Dios, Dios lo respalda, hermano. Dios lo respalda, hermanos. Todo está en una decisión nada más. Dale palmas al Señor si tú quieres alabar por la gloria y la honra sea para Él. Dios quiere hoy que su pueblo pueda tomar una decisión. Dice el Señor que el corazón que dispone para Él, el Señor va a respaldar aquella decisión. Muchos de nosotros, una de las áreas que nos cuesta es orar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos llegado a formar una vida de oración? ¿Verdad? Muchos de nosotros intentamos, ponemos nuestro despertador, el despertador suena, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo apagamos, seguimos durmiendo. Muchas veces ponemos el despertador, suena y no lo oímos. Cuando te das cuenta ya amaneció, ¿verdad? Nuestros oídos como si estuvieran tapados, ni siquiera el despertador puede levantarlo. Pero hay algo que Dios sí puede hacer. Escucho muchas de mis hermanas que dicen, seas tú mi reloj despertador. ¿Qué hace Dios cuando tú y yo decidimos de todo corazón, Señor, este año yo tengo que orar, yo tengo que buscar tu presencia? No va a haber reloj. ¿Qué va a hacer? Dios mismo nos va a quitar el sueño. Dios mismo nos va a levantar para poder buscar su presencia. Pero si tú y yo tomamos la decisión, si tú y yo tomamos la decisión de buscarlo, si tú y yo nosotros damos cuenta que verdaderamente llegó el tiempo de poder salir del lugar donde estamos. Hay una condición en la iglesia. Y cuando el Señor habla en profecía, habla verdaderamente, Él dice que vendrán tiempos de avivamiento. Pero para que llegue ese tiempo de avivamiento, hay una iglesia que tiene que ponerse de pie. Hay una iglesia que tiene que pelear. Hay una iglesia que tiene que decidir, Señor, decir, aquí estoy. ¿Acaso creemos que Dios no lo puede hacer, hermano? Dios lo puede hacer. Pero sabe que necesita un corazón dispuesto. Necesita un corazón dispuesto nada más. Que en medio de que tú te levantes y caes, te levantas y caes, Dios va a ir perfeccionando. Porque dice la palabra que Él te dirá, fuerte soy en Cristo Jesús. Pero tenemos que nosotros dar todo de nosotros. No decir, bueno, soy así. Y venimos y pedimos a Dios perdón por lo que fallamos. Y pasa el otro día y volvemos a pedir perdón a Dios por lo mismo. Pasa el mes y seguimos pidiendo perdón a Dios por lo mismo. ¿De qué arrepentimiento entonces hablamos? ¿Nos dice la palabra que el arrepentimiento es un cambio de actitud? Si verdaderamente me he arrepentido, si verdaderamente me doy cuenta que eso daña el corazón de Dios, ¿cuál debería ser la actitud de la iglesia? Nunca más volver a hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando vengo repetidas veces y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? No se dan cuenta, iglesia. Hemos caído, de repente no nos hemos dado cuenta. Como un conformismo está entrando a las iglesias. ¿Sabe qué se llama eso? Vivir religiosamente. ¿Por qué cree usted que a los fariseos Dios le decía? Jesús le decía,
Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué le decía? Hipócritas. ¿Por qué? Porque no basta solamente venir a cantar. No solamente basta con venir y sentarnos unas horas y oír la palabra del Señor, sino que tenemos nosotros que esforzarnos ¿para qué? Para ponerlo y vivir esta palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que hay un cambio. Nos dice la palabra del Señor que nosotros somos esos árboles plantados, dice, bajo corrientes de agua. ¿Y cómo está ese árbol? Dice, en todo tiempo dice que está dando fruto, pero frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos que agradan al Padre. Y si nosotros somos conscientes, iglesia, que hay algo, hay áreas que hasta el día de hoy no hemos podido nosotros derribar, no hemos podido nosotros zafar de nuestra vida para agradar a Dios, tenemos que tomar la decisión de pedir la ayuda a Dios. No nos conformemos. Hermana, pero yo ayuno. Hermana, pero yo estoy en la cadena de oración. ¿Qué quiere decir eso entonces? No te conformes, porque no es suficiente. Si ayunamos un día y no es suficiente, sigues luchando, sigues ahí batallando con ese enemigo, pues ahora tienes que disponer tu corazón en buscar más a Dios. Solamente la presencia de Dios puede hacer vencer los enemigos. Recuerda que cuando el pueblo de Israel andaba bien delante de la presencia de Dios, los enemigos que así le hacían frente eran derrotados por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no era el pueblo. La presencia de Dios respaldaba a ese pueblo. Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de honrarlo, de darle el primer lugar, como nos hablaba en estos días de ayuno, Él quiere tomar el centro de nuestro corazón. Esos altares que nosotros tenemos, que de repente no nos hemos dado cuenta, el Señor quiere derribarlos en esta noche, hermano. Claro está, si tú lo dejas derribarlo. Porque hay alguien que tiene que pararse. El soldado tiene que ir a la batalla. El soldado tiene que ir a la guerra. Aunque tú ya eres victorioso y tienes la victoria, porque dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Cristo nos ha dado la victoria. No dice que te dará, dice que ya te ha dado la victoria. Hermano, pero si me ha dado la victoria, entonces ¿por qué yo fallo al Señor en esto? Porque hay alguien que tiene que ponerse en pie de guerra para que el poder de Dios y la victoria de Dios sea manifiesta. Y ese soldado, esa soldada, eres tú y yo, hermano. Dale palmas al Señor. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en esta noche? Gloria a Dios. ¿Cuántos Dios nos ha llamado a pelear a la guerra? Porque sabemos, iglesia de Cristo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las huestes, las potestades, las cosas de este mundo que nos asedian para poder pecar contra Dios. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo para poder vencer a estos enemigos? ¿Qué estoy haciendo yo para poder santificarme y preparar mi corazón si la venida de Cristo está cerca? ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel cayó preso y cautivo en Babilonia, padeció mucho, hermanos. Y la Biblia dice que cuando venga y sea el gran día final, cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, habrá una gran confusión aquí en la tierra. Muchos se lamentarán no haber oído la palabra de Dios. Muchos se lamentarán no haber creído a la palabra de Dios. Pero aunque ellos quieran arrepentirse, hermanos, será demasiado tarde, hermanos. Será demasiado tarde. Es por eso que hoy el Señor nos llama a poder nosotros levantarnos y poder entender que si hay algo que se ha adormecido, se ha dormido dentro de nosotros, pues hoy el Señor con su poder puede volver a la vida, puede despertarnos si es que tú te paras en ese lugar firme a la brecha. ¿Amén? Y dice la palabra aquí, vamos a ir al versículo 52. Le repite 2 veces a la iglesia y le dice: despierta, despierta. Para que el Señor le diga despierta, ¿en qué condición se encontraba esta iglesia? Dormida, ¿verdad? La iglesia no podía percibir con sus sentidos espirituales todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Veía que estaba cautiva, pero no hacía nada, se había conformado a ser esclavo. Y el Señor le decía: despierta, iglesia, despierta, porque Dios venía
a dar una palabra para poder decir despierta. Creen que el pueblo de Dios no entendía, pero Dios se dolía de la condición de su pueblo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios entregó su vida para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y obtuviera la vida eterna. Dios para que entregó su vida, para que entregó a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo seamos salvos, no para perecer, no para ser condenados, iglesia. Y el Señor dice en esta noche, también como lo dijo aquel pueblo en aquel tiempo, despierta, despierta. Amén. Amén. Y le dice, vístete de poder, le dice Sión. ¿Qué condición tenía esta iglesia? Para que Dios le diga, vístete. Es que esta iglesia no estaba vestida. Y si estaba vestida, no estaba vestida conforme a lo que Dios mandaba. ¿Por qué le dice vístete de poder? ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos un adormecimiento, un sueño espiritual, un adormecimiento, y no podemos captar lo que está sucediendo. Cuando tenemos muchos sueños, estamos cargados de sueños, somos bien soñolientos, incluso cuando nos van a despertar nos cuesta levantarnos, ¿verdad? ¿Cuál era la vestimenta que tenía la iglesia? ¿De qué se le había concedido, dice, a la iglesia ser vestida? La palabra de Dios dice, y se le ha concedido, dice, a la novia se le ha concedido vestirse de qué, de lino fino resplandeciente. Así había vestido, así nos ha vestido Dios cuando Él nos limpió con su sangre. Pero cuando nosotros llegamos a pecar contra Dios, ¿cuál es nuestra vestimenta, iglesia? ¿Cuál es tu vestimenta hoy delante de Dios? ¿Cómo están nuestros vestidos? ¿Estaremos verdaderamente peleando? ¿Estaremos verdaderamente peleando contra esos enemigos? De ese poder que habla el Señor. El Señor dice, vístete de poder. ¿Qué te está diciendo? Despierta, pelea, levántate, tú puedes. El espíritu que puso Dios sobre nosotros, dice la palabra, no es un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. ¿Sabe para qué? Te hizo valiente, valiente mujer. Tú puedes decir, no, hermana, que tengo miedo. No, tú no tienes miedo, porque dice la palabra que Dios nos ha dado ese espíritu de valentía para poder nosotros pelear. ¿Sabe por qué? Porque así como David, cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a Goliat con este gigante, dice que no había ni uno que quería hacerle frente. ¿Por qué? Porque este pueblo le tenía miedo a aquel gigante, ¿verdad? Pero hubo un hombre, un joven que dijo, yo voy. Díganme ustedes, ¿David pudo vencer o no pudo vencer a sus enemigos? ¿Pudo vencer a Goliat o no pudo vencer a Goliat? Sí lo pudo vencer. ¿Sabe por qué? Porque David no se conformó. Porque David le creyó a Dios. Porque David sabía que Dios era el que pelearía por él. Iglesia, ¿cuántos sabemos que Dios pelea por nosotros? ¿Cuántos sabemos que Dios en el tiempo de la batalla no estamos solos? Que dice que el Señor es quien se levanta delante de nosotros y pelea como poderoso gigante. Entonces, iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de vestirnos y ceñirnos del poder. Las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder pelear contra nuestros enemigos, en las armas espirituales que Dios quiere que hoy tú tomes, iglesia. Por eso yo les preguntaba cuántos guerreros, cuántas guerreras, cuántas mujeres valientes y varones valientes hay en este lugar. No solamente entregó las armas al equipo del escuadrón, no. Las armas espirituales le ha dado a todos aquellos que han recibido y han creído en Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar, hermano? ¿Cuántos sabemos que tenemos que estar vigilantes? ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que estar constantes con la palabra? Pues ha dado armas espirituales de las cuales el Señor desea que la iglesia se vista, dice, ¿no?, de poder. Y le dice ciudad santa. Porque nunca más, dice, vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esta palabra es una palabra profética. Aunque la condición del pueblo no estaba buena, ¿verdad?
Dios le decía, despiértate, vístete de poder. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que si ellos verdaderamente se levantaban, que si ellos nuevamente volvían a la presencia del Señor y se vestían, dice, de poder, dice que no habría circunciso que podría hacerlo frente, que podía derrotarlo. Y no hay mejor vestidura que estar vestido de la presencia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No hay mejor vestimenta que estar vestido del poder del Espíritu Santo. Tendrán los enemigos, pero no podrán, hermano. Es por eso que el Señor nos dice que es necesario que nosotros podamos despertar de ese sueño. Hasta el día de hoy que hemos estado de repente dormitando espiritualmente, es tan sutil ese espíritu que a veces ni cuenta nos damos. Creemos que porque congregamos, creemos que porque estamos ya ayunando, creemos que porque estamos nosotros buscando, no es suficiente, hermano. No es suficiente. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que no es suficiente? Porque si sigo fallando a Dios en ciertas áreas, quiere decir que no es suficiente. Yo tengo que buscar más de la presencia hasta poder vencer a mis enemigos. ¿Cuántos sabemos que no es con espada ni con ejército? Es con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. En el versículo 2 dice, sacúdete del polvo. ¿Cuándo uno sacude algo? ¿Cuándo uno tiene la necesidad de sacudir algo? A ver, díganme. Cuando está sucio, ¿qué más? ¿Y por qué se ensucia? Porque está guardado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando guardamos alguna cosa y lo dejamos de utilizar por mucho tiempo está recontra empolvado, ¿verdad? Y para que tú lo vuelvas a utilizar, tienes que desempolvarlo, tienes que volverlo a limpiar, ¿verdad? Y dice el Señor, sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Sacúdete del polvo. Iglesia de Cristo, ¿qué es lo que no estamos utilizando? ¿Qué es lo que hemos dejado dormir dentro de nosotros? Esos dones, esos talentos que Dios ha puesto dentro de nosotros. Muchos de nosotros tenemos talentos, tenemos dones que hemos dejado dormir, que hemos dejado de utilizar. Y el Señor quiere que en esta noche dice, sacúdase eso, sacúdete del polvo, dice. ¿Para qué? Para que esos dones y talentos Dios pueda llenarlo por medio de su presencia y pueda hacer manifiesto el poder, el mover del Espíritu Santo, el mover de su presencia dentro de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Solamente somos instrumentos en la mano de Dios. Si tú y yo nos proponemos buscar la presencia del Padre aquí en esta casa de oración, si hay hombres, mujeres que hoy decidimos buscar la presencia de Dios, y no solamente en este lugar, sino aún en tu casa, en el lugar donde tú te encuentres, decidimos honrar a Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Se va a cumplir la profecía que dice la palabra del Señor, que haríamos cosas mayores de las que Él hizo. ¿Cuántos creemos que Dios puede utilizar nuestras manos para dar la sanidad a muchos de los que lo necesitan? Dios dijo que traería pilas. Dios dijo que traería enfermos para poder sanar en esta casa. Dios te lo está pidiendo a la iglesia que se levante, que salgas del sueño, que te sacudas del polvo, para que Dios pueda mostrar su gloria en cada uno de nosotros, iglesia. El poder de Dios no es que Dios no lo pueda hacer. Es porque necesita vidas. Quien diga, heme aquí, Señor. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria a Dios. Pero cuesta negación, ¿verdad? Por eso dijo el Señor, ninguno dice que verdaderamente quiera tomar el arado puede mirar atrás. El que no se niega a sí mismo, dice, no va a poder. Hay que negar. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos, capítulo 13. Romanos. Versículo 11 y 12, vamos a leer.
capítulo 3, hermanos, versículos 11 y 12. 11 y 12 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Dile a tu hermano que está al costado: es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Seguimos en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Repitamos ahí: y vistámonos las armas de la luz. Si vemos en estos dos versículos, hay dos palabras claves, ¿no? Nos vuelve a decir: levantémonos del sueño. Y en el versículo 12 dice: vistámonos de las armas de luz. Gloria a Dios. Dice: conociendo el tiempo. ¿Quién no puede darse cuenta que la venida de Cristo está tan cerca? Solamente la hermana Buenaventura se da cuenta. Gloria a Dios. Aleluya. Sí podemos darnos cuenta, hermano. Aquel que diga: no me doy cuenta, es porque no ha leído la palabra. Porque en la escritura está que vendrían rumores de guerra, se levantaría nación contra nación, vendrían pestes, enfermedades, vendría hambres, y todo eso se está dando, hermano. Amén. Se está dando. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño. Amén. Puedo sentir que Dios nos está dando una oportunidad. Puedo sentir que Dios está diciendo: iglesia, es el tiempo que te levantes. Ya no es hora de dormir, porque mi venida se acerca. El gran acontecimiento sucederá cuando menos nosotros lo esperemos, hermano. No caigamos en el conformismo de decir: no, más adelante buscaré, otro día lo haré. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque puede que ese día que tú esperas nunca llegue. Puede que el tiempo que tú dispongas no sea el tiempo de Dios. ¿Qué pasaría si en esta noche viniera Cristo, hermano? ¿En qué condición nos encontraría el Señor? ¿Quién de nosotros podría decir: Señor, confiadamente voy a ir contigo? ¿Verdad? Hoy la iglesia de Cristo, sé que vamos a tomar una decisión, decir: Señor, yo no me conformo. Si tengo conocimiento, pues voy a conocer más de ti. Si he aprendido a buscarte un día, pues ahora no bastará un día, Señor. Si oro una hora, pues Señor, ahora quiero que tú pongas ese espíritu de oración dentro de mí para poder no solamente orar una hora, sino pasar horas en tu presencia. ¿Por qué? Porque la venida de Dios está cerca. Y tenemos que tener en cuenta, iglesia de Cristo, que lo único que santifica a la iglesia es la presencia de Dios. Es su presencia. Decía al empezar que nadie va a poder entrar arriba si no hemos nosotros lavado nuestra vestidura. Ninguna cosa inmunda dice va a entrar ahí arriba. Tenemos nosotros que aprender a ¿qué? A vestirnos, dice, del poder, de la santidad que Dios nos demanda. Y dice la palabra del Señor: levantémonos del sueño, porque ahora, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánto tiempo ha pasado que recibiste a Cristo, hermano? Otro de repente tiene poco tiempo, pero la mayoría de acá ya tenemos muchos años dentro del Evangelio, ¿verdad? Y dice el Señor: es hora de levantar, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y menciona en el versículo 12, dice: la noche está avanzada. Y cuando hablamos de noche, hablamos de oscuridad, de tinieblas, ¿verdad? No podemos percibir, iglesia, cómo está este mundo. Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo.
En los últimos tiempos el amor de muchos, dice, se enfriaría por causa de haberse multiplicado la maldad. La maldad del hombre se ha multiplicado. Eso podemos ver: matanzas, violaciones, secuestros. Vemos todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero Iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Viendo que las señales se están cumpliendo. Dice la palabra que la noche está avanzando y se acerca el día. Y nos pide, dice, que desechemos, ¿verdad? Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? ¿Cuáles son las obras de Satanás? Verdaderamente, sabiendo que el tiempo se acerca, estamos preparando nuestra vida. Estamos por lo menos intentando desechar lo malo para poder santificar nuestras vidas. Dice: desechen toda obra de las tinieblas. Mentira, fornicaciones, adulterios, pleitos, ira, resentimiento, falta de perdón, y hay muchas cosas que debemos desechar. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo se acerca. Pero si cuando nosotros estamos en un adormecimiento espiritual, la iglesia va a escuchar hoy este mensaje, podré escuchar yo este mensaje, pero lo que va a marcar la diferencia es lo que tú vas a hacer, es lo que yo voy a hacer. Verdaderamente estamos entendiendo que Dios está poniendo una alerta dentro de la iglesia, está poniendo una alerta a nuestras vidas. Y no solamente digamos: pero que cuánto tiempo se predica la venida de Cristo y Cristo no viene. Hermanos, nadie puede jactarse del día de mañana, porque Dios puede venir a llamarnos a su presencia en cualquier momento. Aquí el joven no puede decir: yo soy joven y tengo un futuro por delante, porque Dios te ha destinado un tiempo en esta tierra, y cuando llegue ese tiempo y Dios te llame, no habrá nada ni vuelta que darle, tendremos que ir con Él. Pero ¿a dónde iremos? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Amén. Dice la palabra: desechemos, dice, toda obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son tus armas de luz, hermano? Tienes que desechar lo malo. Yo tengo que dejar lo malo para tomar las armas de la luz. ¿Cuáles son tus armas de la luz, hermano? ¿Cuáles son esas armas espirituales que el Señor te ha dado para poder vencer toda acechanza, toda cosa del enemigo que pone tropiezo para nuestra vida? Tómala, dice el Señor. Toma esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Tomemos esas armas espirituales, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos al libro de Colosenses, hermanos, capítulo 3. Versículos 12 y 14. Aquí vamos a poder entender un poco más cuando el Señor nos pide que nos vistamos de su poder, que nos vistamos de esas armas de luz. Mira de qué quiere el Señor que nos vistamos, iglesia. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de, ¿qué dice? De amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. ¿Cuándo queremos cambiar nuestras vestiduras? ¿Cómo que tenemos que vestirnos, dice la palabra? Como escogidos. ¿Y cuánto podemos decir: yo soy escogido por Dios? ¿Cuánto podemos decir que nosotros, Dios puso su mirada y nosotros nos escogió, nos predestinó? Dice: desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió.
Amén. Y dice la palabra del Señor, de entrañable misericordia. ¿Cuántos hemos podido vestirnos de misericordia? ¿Cuántos de nosotros tenemos misericordia por esas almas que se pierden allá afuera? Amén. Gloria a Dios. Si aún falta esa misericordia de poder nosotros ir y rescatar esas almas, pues ahora dice el Señor que tenemos que vestirnos de esa misericordia para poder ganar las almas. Dice de benignidad, de humildad, dice. ¿Hay humildad dentro de tu corazón? ¿O puedes reconocer todavía que el orgullo, hay áreas que... ¿De qué estamos vestidos? La palabra nos manda, dice, de humildad, de mansedumbre, ser manso, dejarse enseñar, dejarse corregir, dejarse, ¿qué más? Aconsejar. ¿Cuál es el consejo? La palabra. Gloria a Dios. Vistámonos de mansedumbre, porque la persona que no se deja enseñar, no se deja corregir, va a ser bien difícil, hermanos, que pueda verdaderamente dejarse ayudar. Pero el Señor dice que debemos renunciar a todas las obras de las tinieblas y poder vestirnos de todas estas cosas que nos está pidiendo, ¿verdad? De misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos hemos podido formar la paciencia en nosotros? La paciencia, ¿verdad? Somos impacientes. Y al ser impacientes y no al esperar el tiempo de Dios, al no esperar la voluntad de Dios, hacemos nosotros nuestra propia voluntad. ¿Qué dice el Señor? Tenemos que rendir ahora nuestra voluntad. La palabra de Dios dice, confía, dice el Señor, en Él, dice, pon todos tus caminos y Él hará. ¿Qué es lo que está diciendo? Confía en mí plenamente. ¿Por qué te desesperas? ¿De qué te impacientas? ¿No ha dicho el Señor que en su tiempo Él lo hará? Él nos ha prometido que para todo tiene un tiempo. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Por eso el Padre quiere que dejemos de ser impacientes, que aprendamos a esperar la voluntad de Dios pacientemente, como decía David. Pacientemente esperé en Jehová. Gloria a Dios. Pacientemente. Nos habla, dice la palabra, soportándonos unos a los otros. ¿Cuántos hemos podido vestirnos verdaderamente de ese amor de Cristo para poder aprender a soportarnos los unos a los otros? El poder, dice, perdonarnos los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra alguien, ¿qué dice? Trátelo mal. ¿Qué dice? Perdónelo. ¿Cuántos de nosotros, Iglesia de Cristo, perdonamos? ¿Cuántos de nosotros vivimos en perdón en perdón? ¿O cuántos de nosotros aún las obras de las tinieblas no está permitiendo que podamos extender ese perdón? Seguimos guardando resentimiento, odio, seguimos viviendo de las cosas pasadas. ¿Qué cosa quiere el Señor? Que nos vistamos de ese amor. Y dice la palabra que de todas las cosas es, dice, el vínculo perfecto, porque todo se encierra en el amor. Si aprendemos a amar a Dios, aprenderemos a amar a nuestro prójimo. Y si aprendemos a amar a nuestro prójimo, será fácil aprender a perdonar, a soportarnos, a tener esa misericordia al prójimo y poder cumplir todo lo que aquí nos manda la palabra. Amén. Amén. Pero hay algo que tiene que suceder, iglesia, en nosotros. Lo que Dios nos pide en esta noche es despertar del sueño. Dice la palabra, no como oidores olvidadizos. Porque hoy estamos escuchando la palabra. Porque hoy Dios está hablándonos a todo y cada uno de nosotros. Pero Dios ahora va a ver cuánto de nosotros verdaderamente
vamos a salir del conformismo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos verdaderamente a poder pedirle al Señor esa ayuda? Si yo verdaderamente reconozco que solo no puedo. David decía, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi castillo, mi libertador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Puede pasar, hermano, que hayamos caído, pero ¿sabe qué nos dice el Señor? Levántate, no te conformes. No digamos, bueno, yo fallo en esta área, algún día me cambiará Dios. No, Dios va a obrar con su poder si tú le dispones tu corazón, si tú en esta noche tú reconoces tu falta, si tú intentas hacer algo para cambiar esa situación. Tenlo por seguro que su mano poderosa vendrá sobre nuestras vidas para transformarnos, hermanos. Propongámonos en nuestro corazón que antes que termine este año 2023, por lo menos algo tiene que cambiar en nosotros, hermanos. Tenemos que subir esos peldaños. Tenemos que seguir avanzando, Iglesia de Cristo. Cuando no hay cambio, cuando no hay fruto, no hay avance. Hay un estancamiento, hay un adormecimiento, porque aunque corriste en un tiempo, por algo te detuviste. El propósito de Dios no es que la iglesia se quede ahí parada, estancada, sino que tenemos que correr a la meta, hasta alcanzar la meta, que es Cristo, la meta que es la salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Cada uno comience a conversar personalmente con el Señor, porque sé que todos no luchamos con las mismas áreas, hermanos. Cada uno lucha en una área diferente. Puede que la mentira ya no sea tu enemigo, no sea tu debilidad, pero hay otras áreas, muchas áreas que aún faltan. En eso, aquello que de repente deshonramos a Dios, pidamos al Padre que nos ayude. Pídele al Padre, Señor. Si tú le pides, hermano, que Dios despierte hoy lo que está dormido en ti, ciertamente Dios vendrá a tu encuentro y Dios mismo despertará en ti lo que está dormido. Pídele a Dios. Empezamos a conversar con el Padre. ¿Qué es lo que quieres tú? Seguir en este conformismo hoy. Le dices al Señor, Señor, yo me levanto. Dile, Señor, tal vez mis sentidos espirituales no pueden percibirte, Padre, porque hay algo en mí, Señor, mi Dios de la gloria, que no me lo permite. Reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco, Señor, que hay áreas de mi vida en la cual, Señor, no he podido honrarte. Señor, es tiempo, Señor, mi Dios, de poder dar fruto. Dile al Señor. Dile, yo no quiero ser el mismo. Dile, yo no quiero ser la misma, Señor, pero solo no puedo. Ayúdame, Señor, motívame. Motívame a poder, Señor, mi Dios de la gloria, buscar tu presencia. Yo sé que hoy tú vienes a dar ese toque para que nuestro espíritu, Señor, pueda despertar de ese sueño, pueda despertar de ese adormecimiento. Amado Dios de la gloria, ahora deja que el Espíritu Santo te toque. Dios quiere traer ese despertar. Dios quiere traer ahora un nuevo tiempo para ti, para mi iglesia. Pero tú tienes que disponer tu corazón.
Tú y yo tenemos que disponer nuestro corazón. Si tú lo dejas que Él entre en tu corazón, si tú le rindes las áreas que tú sabes que eres débil, Dios te hará fuerte en esa área. Por eso dice la palabra del Señor que nunca más ningún incircunciso vendría para poder tocarte. Oh Señor, rindo, Señor, mi Dios de la gloria. Rindo mi vida a ti, Señor amado. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, papá. Todo conformismo ahora, Señor. Todo, Señor, cuánto tiempo hemos pasado, Señor, en este mismo estado, papá. Y aunque hemos recibido y aunque hemos, Señor, buscado tu presencia, no ha podido pasar nada. Pues ahora, Señor, trae un nuevo tiempo, papá, donde tu iglesia empiece a percibir las cosas espirituales. Donde ahora podamos, Señor, entender, Señor mi Dios, que no es el hombre quien nos habla, que eres tú, amado Dios de los cielos, que tu venida se acerca, Padre, y que por tu inmenso amor, Señor, deseas, Señor, que todo y cada uno de nosotros nos salvemos, papá. Recuerda, hermano, hermana, recuerda que cuando Dios puso a Noé para que construyera el arca, la gente que lo rodeaba veía que Noé construía el arca. Y cuando aquella gente veía construir a Noé esa arca, esa gente se burlaba de Noé. Y aunque Noé le decía que vendría un diluvio que destruiría la tierra, esa gente no pudo entender que era Dios mismo llamándolo para que ellos también pudieran tener la oportunidad de salvarse. Cuando llegó aquel día del diluvio, la gente empezó a ver que como caía la lluvia sobre la tierra, mucha gente quiso correr a la puerta del arca para salvarse, pero era demasiado tarde. La puerta del arca se había cerrado, hermanos. Por más que ellos intentaron, por más que ellos quisieron clamar misericordia, ya era demasiado tarde. Así también será aquel día, hermano, hermana. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de poder nosotros ahora correr al propósito que Dios nos está llamando. Porque llegará aquel día, dice el Señor, donde muchos lamentarán no haber podido ser obedientes a su voz. Que aunque tuvimos oportunidad de oír y congregar y pasar mucho tiempo dentro de la casa del Señor, no pudimos ser sensibles a su voz. Llegará aquel día donde mucha gente se lamentará, porque aquel día grande y temible del Señor, el tiempo se habrá terminado, el tiempo se habrá acabado, iglesia. Es el tiempo, iglesia de Cristo, es el tiempo de levantarnos. Oh, bendito Dios de los cielos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre, porque aún oyendo tu palabra somos insensibles a tu voz. Porque aún, Señor, oyendo tu palabra, Señor, no podemos percibir que eres tú el que nos habla, Señor. Ahora toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, dile ahí, quita este corazón duro. Quita este corazón duro, Señor, y pon uno de carne sensible a tu voz, Señor. Amado Dios de los cielos, forma en mí, Señor, tu carácter. Vístenos, papá, de aquel hombre nuevo, papá, que habla tu palabra. Necesitamos nosotros cambiar, Señor, nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, papá. Ahí, pídele al Padre, Señor. Pide que despierte eso que está dormido en ti. Dile, Señor, yo renuncio a todo espíritu de conformismo, Padre.
Si me he conformado con ayunar simplemente. Padre amado, yo no quiero conformarme, Señor. Ahora, Señor, enséñame a buscarte. Ayúdame, Espíritu Santo, guíame, Señor, a buscarte. Ahora no solamente, Señor, me conformaré con venir sábado o domingo a tu casa, sino que aún en mi casa tengo que escudriñar tu palabra, Señor. Amado Dios de los cielos, en tu palabra, Señor, hay vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Amado Dios de los cielos, ahora mueve nuestro interior, papá. Haz que tu gloria se mueva dentro de nosotros, Padre. Despiértate, iglesia. Despiértate y levántate, dice el Señor. Y vístete de su gloria, vístete de su poder. En el nombre de Jesús, sacúdete del polvo, dice tu palabra. Ahora dile, Señor, todo lo que tú has depositado en mí, todo lo que tú me has dado, Señor, es para poder, Señor, utilizarlo y no guardarlo. Ahora dice el Señor, todos esos dones, esos talentos que he puesto en ti, dice el Señor, un día vamos a dar cuenta también de eso al Señor. Ahora dile, Señor, yo me levanto, Padre, yo me levanto, Señor, para poder cumplir tu propósito, para poder hacer tu voluntad, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret.